Buenas noches, mi nombre es Mercedes Vargas. Voy a hacer la sustentación de la fase número 4 de la fase 3, ejercicio 2 y 3. Del ejercicio número 2 dice que un evaporador de doble efecto que opera en una corriente directa se utiliza para concentrar un zumo clarificado de frutas desde el 15% de bris hasta el 72%. El vapor de caldera del que se dispone es un saturado del 23.54 N sobre centímetros cuadrados. Dice aquí asistiendo en una cámara de evaporación del segundo efecto con un vacío de 460 mm sobre Hg, el zumo diluido es alimentado al sistema de evaporación a una temperatura de 50 grados centígrados a razón de 3400 kg sobre H. Con base en estos datos, nos piden calcular el vapor de la caldera y la economía del sistema, superficie de calefacción de cada efecto, temperatura y presión en las cámaras de condensación y evaporación de cada uno de los efectos. Dando ya para inicio a la solución del problema, tenemos primero que todo los datos y propiedades de los zumos de las frutas. Tenemos el calor específico en función de la fracción másica de agua según la ecuación. Con base en esto, entonces se hace la formulación para, con base en eso, ya tener unos datos, que es lo que nos pide el problema. Dándonos como apoyo a esto está, de acuerdo a la referencia bibliográfica de Ibars Barbosa, está la figura, la 19P2, que es la que nos muestra los evaporadores de primero y segundo efecto, que fue el apoyo para hacerle el trabajo. Igualmente, posteriormente se hace el balance másico global y del componente. Se hace con base en esto ya la respuesta del primer efecto para determinar el bris. Con eso ya se hace el segundo efecto y se hace la obtención del valor de esos dos componentes. La temperatura de ebullición en el segundo efecto nos dio 83.1 grados centígrados con el fin de obtener la temperatura que es necesaria conocer P1, estimando los siguientes con el paso P1 que nos dio 1000 ambar en el aumento de ebullición. Con base en esto, los calores específicos de cada una de las corrientes se obtienen a partir de la ecuación dada en los valores anteriores para poder determinar cada uno de los brits. Igualmente que dice que para realizar el proceso de cálculo se supone que las áreas y los caudales de calor son transmitidos a través de esta área de intercambio son iguales en los efectos cumpliéndose en la aplicación de la fórmula. Y para esto entonces ya nos da a nosotros la temperatura se obtiene a partir de la ecuación de la velocidad de transferencia de calor en el segundo efecto. Damos ya el aplicado de los balances entopáticos a los efectos del primer efecto y segundo efecto. Hacemos ya lo que es la aplicación de la fórmula para que nos dé los valores del primero y segundo efecto. Y con base en esto ya vamos a determinar lo que nos va a dar el valor que nos están pidiendo del primero y segundo efecto. Como tenemos un segundo ejercicio que es el de la fase 3, el número 3. Se dice que en una columna de rectificación para recuperar el 90% del etanol que está contenido en una mezcla acuosa cuyo componente de peso volátil es del 40%, el alimento se introduce como en una mezcla de líquido a vapor y nos dan el problema
la composición molar de destilado, el plato de alimentación, el número de platos necesarios, la eficiencia global de la columna a un 70%. Donde nos piden, donde X es X y Y, que nos dan una gráfica de guía, donde nos dicen que X son las fracciones molares del etanol y que a partir de la composición del peso de las masas moleculares del agua y el etanol es posible obtener la fracción molares del alimento y el residuo. Entonces, iniciamos con la solución del problema, en la cual nos dicen que XA es igual a 0.4 la composición del peso del alimento, haciendo la aplicación de la fórmula que nos dio 0.42. Se tiene como base el cálculo de A iguales a 100 kilomoles por hora, y eso nos dio XD de 0.3662. Ya con estos valores lo que se hace es que se tiene como base, dice que como el alimento contiene el 50% de líquido, entonces Q es 0.5, por lo que la ecuación de Q en la recta de la composición de alimento según la gráfica 2048 es X igual a menos X más 0.52. Nos dan como referencia la gráfica que es de la figura 20P2, y con base en eso entonces ya nos da la cantidad de platos que para el caso del ejercicio nos dio 11 platos teóricos, pero de acuerdo a la soporte bibliográfico es los 11 platos que dan, pero entonces son 10 más el uno que es el de la caldera. Este soporte bibliográfico se obtuvo del libro de Ibars y Barbosa. Muchas gracias por la atención.